Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, 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 queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, nuestro programa número 72, hoy 5 de mayo del 2021, desde aquí, desde FM Signos, la 92.5, nuestro programa Voces Disidentes para siempre, siempre ver y descubrir juntos el lado B de la información. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo, Ana, Freddy, Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, Daniel. Hola, Sebastián. Hola, Juan Manuel, nuestro operador, acá con toda la paciencia que nos sostiene todos los miércoles. Y bueno, y a ustedes, todos ustedes los que nos escuchan, nuestra querida audiencia de cada miércoles. Que tengan muy buenas tardes y que disfruten de este nuevo programa. Siempre con la posibilidad, sí, en vivo, por supuesto. Insistentemente aquí. Y siempre con la posibilidad de llamarnos, de mandarnos mensajes y de tratar de intercambiar opiniones y experiencias que, en la medida que sean intercambios respetuosos y racionales, siempre van a ser bien recibidos. Yo quería abundar, que parece un complemento impensado, de algo que habíamos hablado hace un par de emisiones, referido a el hecho de que si la política estaba muerta en la Argentina, teniendo en cuenta la judicialización que se estaba haciendo de todas las medidas gubernamentales del equipo del presidente Fernández. Y la verdad que lo que ha sucedido en estos últimos días, específicamente en esta última semana, nos da que pensar si realmente la democracia tiene algún sentido en la Argentina y también en América Latina. Porque en realidad antiguamente había golpes militares y en este momento lo que hay son golpes mediáticos judiciales. Y esto no sucede solamente en la Argentina. Esto tiene que ver con algunas medidas de la Corte Suprema de Justicia que tiraron por tierra todo el poder que puede llegar a tener el presidente Alberto Fernández. Es decir, un tipo que subió con el 50 y pico % de su base electoral y que ganó democráticamente las elecciones, resulta que no puede emitir un decreto de necesidad y urgencia que está avalado por la Constitución Nacional, bien vale decirlo y recordarlo, porque la oposición enseguida judicializa esto, lo manda a la Corte Suprema y después la Corte Suprema, siempre del lado de los poderosos, siempre del lado de enfrente del pueblo, esa Corte Suprema termina siempre fallando en contra de la Argentina, en contra del pueblo. Entonces, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antes, insisto, con golpes militares. Esto se marcó muy terminantemente el día 30 de abril, cuando la Cámara Administrativa, en lo contencioso administrativo federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que declaraba como servicio público la telefonía celular, internet y la televisión por cable. La vicepresidenta actual en ejercicio de sus funciones, Cristina Fernández,
dijo al respecto: te van a poder aumentar el cable, internet y el celular como, cuando y de la manera que se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también un problema en este momento en la Argentina. Y también se habló en estos días del famoso, se expidió la Corte respecto del reclamo que había hecho Larreta con relación a la presencialidad en los colegios porteños, y resulta que tenemos 65.000 muertos en la Argentina, pero el Poder Ejecutivo no tiene el poder como para decir no hay clases, porque la Corte Suprema dice que los chicos tienen que ir porque resulta que no se contagian. O sea, los tipos con todas sus prerrogativas, sus privilegios, sin saber, sin pagar ganancias, teniendo sueldos exorbitantes, no siendo elegidos por nadie, me refiero a los integrantes de la Corte Suprema, y desde a través de un Zoom terminan definiendo que lo que decía Alberto Fernández en cuanto a la suspensión de las clases en Capital Federal no tiene vigencia. Entonces, sí, vos me estás queriendo comentar algo, Ana, pero esto es terrible lo que está pasando, porque es un golpe institucional gravísimo desde mi punto de vista. Decime. No, te iba a decir que en cuanto, si tomamos primero a la Corte Suprema, digamos que están hablando de algo presencial cuando ellos ejercen de manera virtual, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacen ellos, ya que no hay virus para ellos, que pongan en peligro la vida de los niños y de sus mamás, porque son también las que van a llevarlos a la escuela? Porque ellos no sesionan en forma presencial, lo hacen en forma virtual. Y por otro lado, lo más grave, en realidad, bueno, eso no es tan grave, como lo grave es darle entidad a un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, darle entidad casi como de presidente. ¿Cómo vas a desautorizar un presidente? O sea, eso es directamente como deslegitimizar la democracia, ¿no? Es tan grave como eso. Tal cual, por eso para mí tiene una gravedad institucional manifiesta esto, y por eso comparto lo que dice la vicepresidenta. No deberían haberse hecho cargo de sesionar sobre este tema, ¿no? Muy más simple, cuando hay un presidente y muy simple, debieron haberse declarado incompetentes, porque si se ponen a la misma altura están interfiriendo con el Poder Ejecutivo. Entonces, la verdad, no tiene ningún sentido ir a votar si después tipos que no los vota nadie terminan decidiendo sobre tu vida. Algún periodista se preguntaba, ¿no será mejor presentarse a concursar para un cargo de juez al Consejo de la Magistratura? ¿O que un presidente te proponga como ministro de la Corte en vez de ser presidente de la Nación? Nosotros somos de la época que ser presidente de la Nación, Ana, Sebastián, Juan Manuel, ser presidente de la Nación es el cargo más maravilloso que puede tener una persona. Es un reconocimiento impresionante a una persona que está a través de la política queriendo ayudar a la gente y transformar la vida de las personas en la Argentina. ¿Cómo puede ser que 5 tarados, 5 tipos que ni siquiera sienten la bandera argentina en su pecho, puedan deslegitimar a un presidente de la nación elegido democráticamente? Esto que está pasando en la Argentina es de lo más grave que yo he escuchado en mi vida. En ninguna parte del mundo un juez quiere gobernar. Ellos parece como que quieren gobernar. ¿Cómo? No, es una cosa terrible, una cosa espantosa poder querer desautorizar a un presidente, al presidente de la nación, por más que ellos sean de otro color político, porque todos sabemos de dónde viene la Corte Suprema y todos sus jueces, ¿no es cierto? Le estás dando a un jefe de gobierno la misma entidad que un presidente. Bueno, mañana va a salir un gobernador y va a decir, porque yo no quiero el DNU, y entonces vos vas a seguir gobernando. ¿Quién gobierna? ¿Los jueces o el presidente? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna este país? Gobierna? Yo pregunto, si por ejemplo, para que los oyentes de Voces Disidentes, ¿no? Para que los oyentes de Voces Disidentes piensen con nosotros, si por ejemplo, cualquier ejemplo se nos viene a la mente, si un sindicato negocia tener, no sé, un 20% de aumento a través de sus paritarias, pero resulta que el empresario que tiene que pagar ese 20% es amigo de los jueces de la Corte y pone una cláusula ahí, un habeas corpus o como lo quieran poner, y se queja y dice, no, entonces no le damos el 20%, le damos el 5%, por decir algo.
Estoy poniendo un ejemplo burdo. Tal cual. Bueno. O sea, cualquier cosa podría llegar a ser declarada anticonstitucional por estos monigotes de la Corte, que en realidad son una verdadera vergüenza. Esta Corte es peor que la Corte menemista, y mire que esa Corte fue terrible. No, es mucho peor. Además le están a Mañeto, es otro que le dieron entidad de decir ¿en qué parte no se entiende que las comunicaciones en medio de una pandemia son esenciales? ¿En qué parte no se entiende que un internet, cuando todo está trabajando, la gente está trabajando por home office, los chicos tienen clases virtuales, ¿en qué parte no se entiende que es esencial? Termino con parte esto. no entendemos. Otra vez metiéndose con un DNU del presidente. Bueno, termino con esto porque sí, me das pie a hacer una aclaración importante y quiero que desarrolles tu tema. Pero termino con esto, porque sí, lo que acabas de decir es necesario aclararlo para aquellas personas que no están interiorizadas del tema. Dejar por tierra o dar por tierra con el DNU de Alberto Fernández significa lisa y llanamente que Clarín y que todos los quienes ejercen de alguna manera el oligopolio de lo que tiene que ver con las comunicaciones o las telecomunicaciones, llámese telefonía celular e internet, tan necesarias en este momento de pandemia, significa que puedan cobrar lo que se les antoja de aumento de aquí en más. Entonces lo que el gobierno estaba haciendo es directamente establecer un máximo del 5% de aumento, que esto fue a partir de enero y febrero, y de alguna manera no permitía que haya más aumentos a la telefonía celular e internet, porque la gente está pasando momentos desastrosamente malos en lo económico, entonces permitía de alguna manera proteger el bolsillo de la gente. ¿Qué hace la Corte Suprema? Le dice a Clarín: usted puede aumentar lo que quiera, haga lo que quiera, porque el DNU de Fernández no tiene sentido, nosotros lo boicoteamos. Eso es lo que dijo la Corte Suprema. Perdóname, simplemente quería aclarar ese tema. Sebas, ¿querés decir algo? Sí, bueno, siempre hablamos de justicia independiente. Está claro que la justicia juega para alguien. Es muy lamentablemente utópico pensar que la justicia va a actuar de forma independiente, más allá de que es lo que todos querríamos. Sí. Ahora, debería ser independiente, tenés razón. Claro. Bueno, y es algo, la verdad, bastante retrógrado, bastante pasado fuera de época, que a los tipos que se dicen los mayores representantes de la justicia nacional se les ocurra que las comunicaciones modernas, la tecnología moderna en términos de conexión y todo lo que ya sabemos, es una cosa de la que se puede prescindir y que no todo el mundo tiene que tener acceso a esto, ¿no? Es una cosa bastante poco seria. Está claro que eso es no preocuparte por el país, porque en definitiva, para que el país progrese, vos necesitas que la gente sea incluida, y vos no podés excluirlos del mundo virtual, que es en definitiva el presente y claramente es también el futuro, porque la tendencia es siempre hacia la virtualización y hacia la digitalización, ¿no? Que eso, vamos hacia eso, ¿no? Y después el otro tema es la cuestión científica, ¿no? Porque todo el tiempo estamos hablando siempre de los poderes políticos, judiciales, las leyes, el DNU de Alberto y demás, y todo eso yo reconozco que hay un gran problema ahí sobre quién es el que tiene el poder, una lucha de poderes, uno lo podrá ver de una forma o lo podrá ver de otra, pero lo cierto es que hay un problema adicional, un segundo problema que es a mí el que realmente me llama la atención y me preocupa, que es que no se le da prácticamente importancia a la ciencia. Si la ciencia está diciendo, la de los infectólogos, los médicos, la gente de terapia intensiva, la gente que defiende verdades objetivas, que no defiende intereses económicos o intereses sectoriales, la gente que está diciendo, mirá, si nosotros no ponemos restricciones se propaga el virus y estamos todos en riesgo, los ricos, los pobres, en cualquier país, de cualquier sexo, de cualquier raza, de cualquier edad, estamos todos en riesgo. La ciencia misma te está diciendo que vos tenés que poner restricciones, vos no podés, como parte de la Corte Suprema, decir para mí hay que sacar las restricciones sin tomar ninguna medida, sin proponer ninguna solución para la consecuencia que va a tener esa quita de restricciones, que es obviamente más casos de coronavirus y demás. No estoy diciendo, no estoy metiéndome en el tema de educación presencial sí o no, sino en la consecuencia que tiene que sea presencial sí o no a nivel pandemia, ¿no? Y que obviamente la Corte Suprema no se va a hacer cargo de la saturación de los hospitales, que va a ocurrir como consecuencia de la quita de restricción. Sí, bueno, pero están usando además la educación, están usando a los niños, a los chicos,
como catapulta política, ¿entendés? Y eso está mal. O sea, si quiere postularse a la próxima presidencia, el señor jefe de la ciudad que se postule, pero usar a los chicos, no. Y no ponerlo a los chicos en el medio, no, porque es grave cuando la ciudad tiene más de 3.000 y pico de casos diarios de contagios. Sí, no, o sea, entonces, no saquemos... los chicos no se contagian, pero los llevan a la casa. Claro, no saquemos de contexto la discusión, y en todo caso, si se van a levantar determinadas restricciones, tendrán que ponerse otras restricciones en otro lado. Y los que no, si no se quejan de un sector, se van a quejar del otro sector. O sea, siempre alguien se va a quejar. Voy a hablar un poco de eso después. Dale. Bueno, Daniel, ¿tenés algo más que acotar sobre este tema? No, simplemente me gustaría leer un mensaje que acaba de llegar de Ernesto de Olivos, diciendo que el gobierno en realidad debería organizar mejor el tema de la llegada de las vacunas. Es una opinión esta que está teniendo Ernesto y por supuesto que es respetable. No debiera haber organizado velorios multitudinarios como el de Maradona o el de Mario Meoni. Estamos de acuerdo en ese sentido, por lo menos yo estoy de acuerdo. Aboga por terminar con este presente tan difícil y para que los políticos dejen de tirarse dardos y palos entre ellos, porque así no salimos de esta tortura. La verdad que sí, estamos de acuerdo en que la pelea de los políticos no ayuda a nadie. Sí, Ani, decime vos. No, yo iba a hacer referencia, dejando un poco la Argentina, y no tanto, ahora vas a ver por qué. En el discurso del 28 de abril, que se cumplía el 29, pero en la noche del 24 de abril se cumplían los 100 días del gobierno de Joe Biden. Tan rápido, yo digo. Sí, 100 años, no, pobre, no vivió tanto. No pudo haber pasado. Los primeros 100 días de gobierno de Joe Biden. Se cumplían el 29 de abril, pero él quiso dar este mensaje el 28, la noche del 28. Y bueno, en su primera parte, en una parte del discurso, que si todos quieren, pueden leerlo incluso, porque él hizo que nuevamente la Casa Blanca, en su página web, tenga todo el discurso completo en castellano, así que cualquiera puede leerlo completo. Y yo rescaté algunas partes de ese discurso, porque en alusión a lo que dice nuestro presidente, Alberto Fernández, que es un poco peronista el discurso, quería rescatar a qué parte se refería. En su primera parte él dice que heredó un país en medio, el momento en una crisis, en la peor pandemia del siglo y la peor crisis económica después de la Gran Depresión del año 29, del 29 del 30, y el peor ataque a la democracia después de la... ¿Decir algo, Sebastián? No, mi rey por lo de la herencia. Es internacional, bueno. Herencia. Sí. Explícitamente se refirió al New Deal, que es si se acuerdan que fue la lista de anuncios que en su momento, en el año 33 al 34, que estuvo Franklin Roosevelt, hizo, son medidas que tomó después de la Gran Depresión. ¿Y por qué? Porque el discurso de él tiene mucho que ver con esto. Dicen algunos que son historiadores desde Roosevelt, de la historia de los Estados Unidos, dicen que lo más parecido después de Roosevelt a un discurso, digamos, socialista fue precisamente el discurso de los 100 días de Joe Biden, ¿no? Entre las medidas que él fíjense, impuestos a los más ricos para poder solventar el gasto social y lo parecido, ¿no? Defender a los sindicatos, a quienes le atribuyó el mérito de haber creado la clase media norteamericana. Repitió como un mantra la palabra trabajo, trabajo, trabajo. Reclamó un aumento del salario mínimo para que ningún norteamericano esté bajo la línea de pobreza. Esto tiene que ver con algo que él dijo también durante su discurso, fíjense, esto es la verdad. Yo creo que en los años que he visto discursos de los Estados Unidos, nadie antes dijo: Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país y los sindicatos construyeron la clase media, que tiene referencia a lo que él anunció, ¿no? La agencia tributaria tomará medidas contra los millonarios y multimillonarios que hacen trampas en sus impuestos. Es el momento... ¿Ibas a decir algo? No. Es el momento de hacer crecer la economía, de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera.
También es hora de que las empresas estadounidenses, el 1% más rico de los Estados Unidos, comiencen a pagar su parte justa. Al tiempo que explicó que va a ser un plan de empleo para que la mayoría de los que tengan que trabajar, el 90% de los trabajos, no tengan que ser universitarios. Incluso el 75% de ese porcentual no sea necesario que tenga ningún trabajo, ningún estudio, ni siquiera secundario, que pueda trabajar. Es decir, la idea yo creo que fue que pueda trabajar todo el mundo, universitario, no universitario. Es la primera vez que alguien apunta algo a un plan así tan social. Sí. Muy buena la medida. Yo no esperaba mucho de Biden, pero me está sorprendiendo cada vez más y demuestra que llegó el chavismo a Norteamérica. No sabemos. Sí. No sabemos si esto va a ser bien visto o mal visto por la derecha. No sé si el chavismo, pero fíjate vos lo que dice Mason, que es miembro precisamente del Instituto Roosevelt. Repito, lo leí el nombre porque, no lo recordaba, del Instituto Roosevelt, quien dijo, textuales palabras, el cambio es lo suficientemente grande como para describirlo como una ruptura total del neoliberalismo. Y agregó, la mayoría de los decretos firmados por Biden son de corte inminentemente social. Vemos que la influencia que tiene el sector progresista del Partido Demócrata se va a ir notando cada vez más a lo largo de este periodo presidencial. El discurso de Biden dice que fue muy aplaudido incluso por la izquierda, ¿no? Porque había representantes de la izquierda en Estados Unidos y fue muy aplaudido. O sea, yo creo que va a seguir tomando medidas en este sentido. Hace un cambio, dicen algunos, como Fernández dice que todas estas medidas que él tomó, que son bastantes más, pero que son todas tendientes a la parte social, hablar de la clase media, de los derechos que tienen los inmigrantes. Dice, si hubiera sido dicho en la Argentina, bien podría haber sido de un presidente peronista. Por eso, sí. Por eso la alusión que hace nuestro presidente. Bienvenido sea y ya era hora. Sí, un presidente que por lo menos sea diferente, que tenga más que ver justamente porque también Estados Unidos sufre por los ricos, ¿no? Que haga pagar a los ricos justamente para que puedan tener mejores beneficios los pobres, y que también tiene muchos Estados Unidos, no nos creamos que no. Y también otro mérito de Biden es que hoy por hoy Estados Unidos tiene 224 millones de personas vacunadas, casi el 70% de su población, y sigue vacunando, y expresó también en este discurso que todas las vacunas que ellos, ya una vez que ellos ya se han dado, todas las vacunas serán repartidas hacia los países que no tienen posibilidades de comprarlas. Así que hay muchas de estas medidas que nos hacen pensar en el socialismo, que de alguna manera, en las medidas socialistas que de alguna manera había dicho Franklin Roosevelt en su momento, ¿no? Ojalá cumpla con esos cometidos, con esas promesas. Bienvenidas esas ideas. Vamos a nuestra primera pausa. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331-5762 o 4331-5764. Para comprar o vender su propiedad, lo fundamental es asesorarse con una inmobiliaria seria, confiable y con amplia trayectoria en el rubro. En el corazón de Munro, Bruno Franco Negocios Inmobiliarios, 4762-3564 o 15-3789-7872. Cordialidad y profesionalismo para que usted realice sus mejores negocios. Bruno Franco Negocios Inmobiliarios, Sibori 4785 Munro.
¿no? Hacemos una ruptura absoluta. Se trata de un grupo llamado B52, es muy conocido de nombre, y que tiene varias de las canciones más pegadizas de las últimas décadas. Probablemente si hay una canción que se te pegó, es muy posible que sea de ellos. Bueno, es un grupo que yo recomiendo bastante. Tiene este tipo que hace las voces, que hace tipo como una especie de personaje ahí en las canciones, y tiene dos chicas también que cantan muy bien, que hacen coros. Este grupo empezó allá por los 70 y sigue después hasta nuestros días. El nombre B52 viene de un peinado, un estilo de peinado que usaban justamente estas chicas que cantan. En los 70 usaban ese peinado, que es un poco así como bastante curioso, y de ahí viene el nombre de la banda, ¿no? Es una cosa curiosa también mencionar que ellos aparecen en una película, no sé si se acuerdan de la película de los Picapiedras de mediados de los 90. En el año 94 se hizo una película de los Picapiedras y aparece la banda ahí tocando en dos escenas distintas con los atuendos prehistóricos, con instrumentos así simulando la prehistoria, ¿no? Así una cosa bastante humorística. Así que bueno, escuchen por favor este grupo que está bastante bueno. Seguramente lo conocían sin saber que eran ellos. Ahora voy a retomar algo que prometí hace un par de semanas y que me había quedado un poco colgado, un poco afuera, que tiene que ver con este señor José Mujica, que varias veces lo hemos mencionado porque es un gran sabio, más allá de ser un político bastante recordado, es más recordado por sus frases y sus enseñanzas casi místicas, atemporales, que por la política en sí, ¿no? Él tiene, seguramente todos ustedes sabrán, hay un movimiento, una corriente artística llamada minimalismo, que se ha expresado en el dibujo, en la pintura, pero también en la música, por ejemplo. Pero antes de ser una corriente artística, es una corriente ideológica, una filosofía de vida. Y lo interesante es que el señor Mujica habla bastante del tema del minimalismo como forma de entender la existencia de uno, o sea, la vida cotidiana, vivir con lo justo y necesario. Y él aclara una cosa, ¿no? Siendo un presidente progresista, izquierdista, aclara: yo con esto no pretendo hacer una apología al neoliberalismo, a la idea de que hay que vivir pobre, de que hay que ser pobre, de que está bien la pobreza. Aclara él: yo no quiero naturalizar la pobreza ni nada de eso, ni hacerle el juego a la derecha y a esos discursos, ¿no? Donde parece que la pobreza es algo bueno y que vos tenés que ganarte las cosas bancándote que haya gente que tenga privilegio mientras que vos no tenés nada, ¿no? Entonces él dice: mi idea no es naturalizar esa desigualdad, sino aclararle a la gente que tiene que vivir realmente con lo que necesita y no vivir con una mentalidad materialista, ¿no? En donde simplemente se busca consumir y tener más indefinidamente sin ser verdaderamente libres y felices. Según él, aferrarse a lo material es algo que destruye al ser humano, que le impide su propia libertad, le impide su desarrollo, porque dice: cuanto más cosas tenés, más tenés que ocuparte de mantenerla, de limpiarla, de pagar el seguro de no sé qué. Por ejemplo, dice: vos tenés una mansión, tenés empleados y le tenés que pagar a los empleados. Al final, tener más te termina generando más problemas, dice. Y que después sos viejo y tenés un montón de cosas que pagar y no sé qué, y nunca viviste la vida y nunca fuiste feliz. Dice: yo aplico el minimalismo, vivo con lo justo y necesario y soy feliz así y recomiendo que la gente viva así, dice. Bueno, siempre con esta perspectiva humanista, ¿no? Y seguramente a ustedes les habrá hecho recordar a algo que hablamos en este programa ya hace un año, que es un documental en donde se critica el tema del consumismo y este tipo de cosas, ¿no? Dando a entender que no es necesario, que se produce demasiado y mucho más de lo que la gente verdaderamente necesita, incluso a costa de un daño medioambiental que tiene la producción desmedida, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión que ya hemos tratado. El tema es que él da este mensaje, ¿no? Que consumimos sin tener un objetivo auténtico, ¿no? Y critica mucho esta idea que yo estaba diciendo recién de la economía, que tiene que crecer y que hay que producir sin importar la consecuencia, ¿no? No importa lo que produzca, no importa lo que haga, no importa si destruyes el medio ambiente, no importa si la basura se acumula en África, que seguramente la mandan a esos países, ¿viste? Total, ¿a quién le importa? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice,
el mundo al final no está avanzando en sus valores. No se construyen valores nuevos. Se avanza tecnológicamente y muchas veces esa tecnología no soluciona realmente nada. Critica este tipo de cosas, ¿no? Y deja un mensaje muy importante que es: vos cuando comprás algo con tu plata, dice, la plata te costó tiempo y trabajo. O sea que vos estás gastando cosas, comprando cosas que no necesitas, usando no tu plata, sino el tiempo que tuviste que invertir de tu vida para ganar la plata que gastaste. O sea que gastás tiempo de tu vida para comprar cosas que encima después tenés que pagar para mantenerla. Y dice, cortemos con todo esto, seamos más simples, vivamos con lo que necesitamos. Porque en definitiva la plata se recupera, pero la vida no tiene retorno. Dice, el tiempo de vida es limitado, se termina y después chau, ¿no? Llega el final. Entonces él dice, esto no se recupera. Pensá que estás gastando tu vida, no tu plata. Entonces lo plantea de una forma así bastante filosófica y profunda. Dice, gastamos la vida en plata, que encima después eso nos sentimos dependientes de esas cosas y no podemos ser realmente libres, ¿no? Usa tu tiempo para lo que te gusta, dice él. Y bueno, y sé feliz simplemente. No pienses tanto en comprar por comprar, consumir por consumir. Y ten en cuenta que el desarrollo de la economía, del cual se la pasan hablando todo el mundo, todo el tiempo en la tele, el desarrollo de la economía como la única forma de progreso de la humanidad, dice Mujica, esta forma de progreso económica no es el desarrollo del ser humano. Que se desarrolle la economía no quiere decir que el ser humano avance en sí. Entonces lo ve como una cuestión más filosófica, más espiritual. Y dice, siempre y cuando no lo tomemos como una apología a la justificación de la pobreza, está todo bien, ¿no? Y bueno, da ese mensaje. No sé si quieren decir algo de esto. Siempre un mensaje liso, llano e inteligente de Pepe. Bueno, ahora hago una mención rápida de algo que traté, que hice referencia ahora en el bloque anterior, ¿no? Que tiene que ver con el me quejo de todo, ¿no? Lo voy a llamar así para ser más práctico. Podríamos titularlo de esta manera, pero no tiene que ver con el me quejo de todo, centrándome en la idea de que haya una persona que se queje de todo en sí. Me estoy refiriendo a cómo todo el tiempo se queja alguien. Por ejemplo, se queja un sector de la sociedad por tal cosa, y si no se queja ese, se queja el otro. O sea, siempre se queja una persona, o un sector, o un grupo social. Entonces, vos podés decir, bueno, yo me quejo de mi problema nada más, no me quejo de todo. Pero resulta que cuando vos estás bien y no te quejas, por ahí se queja otro. O sea, siempre hay alguno que sale perdiendo y se queja porque las cosas no son como él quiere. Entonces, es una cosa que, según mi punto de vista, no tiene ninguna solución, no tiene ninguna respuesta, porque haga lo que haga, siempre alguien se va a quejar. Entonces, este tipo de cosas quedan muy evidenciadas con este tema de las restricciones que se han tomado, ¿no? Por ejemplo, vos cerrás los locales, ¿cuál es la queja de la gente? No se puede trabajar, lo cual es lógico también. No se puede trabajar, no cierran todo. Yo entiendo que el coronavirus, que no sé qué, pero yo tengo que trabajar, y la economía, y la plata, y qué sé yo. Entonces no puedes cerrar los locales. ¿Qué haces? Abrir locales. Supongamos que vos escuchás a este sector, ¿no? A los que tienen locales y decís, no los cerramos locales, pero impedimos que la gente circule por todos lados libremente. Entonces te dirían, están sitiando las calles, esto pasaba con los militares, estamos en una dictadura comunista, no sé, te van a decir eso. O sea, si haces una cosa, te van a criticar por tal. O haces esta otra cosa, te critican por lo otro. Supongamos que vos prohibís, que vos decís, no, está bien, voy a prohibir los viajes al exterior, o que venga gente del exterior para que no traiga nueva cepa del virus y qué sé yo. Recordemos, entre paréntesis, las cepas que tenemos ahora son una desde Brasil, o sea que el problema del tema de los viajes entre países evidentemente nos ha generado un gran problema, porque de ahí vino una de las variantes más contagiosas del coronavirus, que ahora está generando mucho más infectados y muertos.
No, te iba a acotar, cuando vos hablás que siempre alguien se va a quejar, siempre, es muy difícil. No se puede tomar una medida que sea pareja para todos o que deje a todos conformes, ni en una empresa, ni mucho menos en un país, mucho menos en una crisis como la que nosotros vivimos, económica, social y encima con una pandemia. Es muy difícil dejar contentos a todos, siempre alguien te va a reclamar algo, siempre. O sea, pretender que nadie reclame es imposible. Lástima que en este caso los que reclaman están de un lado y del otro de la grieta, y encima los de la oposición, o sea, los que están justamente del lado de la oposición son los que están por la calle, o sin barbijo, o hacen marchas, o siguen haciendo reclamos que la verdad que en medio de 600 muertos por día y 25.000 contagios, no deberían tener razón de ser. Uh-huh. Y ni hablar de lo que primero hablamos en el primer bloque, del fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? O sea, la verdad, estamos en un país bastante loco, bastante dislocado. Uh-huh. Y bueno, claro, el problema con todo esto es que llega un momento en que vos decís, bueno, pero entonces nunca vamos a estar bien, porque siempre uno se va a decir que todo está mal, y por ahí no es que está todo mal, por ahí él está mal, ¿no? Pero cuando él está bien, otro está mal. Entonces siempre hay alguien que está mal y tiene derecho. Bueno, por eso lo que te decía, es imposible que todo el mundo esté bien. Claro. Contentar a todos es imposible. Claro, el tema es que, por ejemplo, uno tiene que tener una cierta conciencia social, a eso me refiero, ¿no? Conciencia social significa darte cuenta que no todo va a ser perfecto, no todo va a ser como vos querés, pero tenemos que vivir todos, y lo que tiene que defender el gobierno, en definitiva, que a veces lo hará, a veces no tanto, es defender que más o menos todos puedan estar bien, pero cuando toma restricciones, obviamente, beneficia a uno y por ahí perjudica a otro, pero no hay forma de salir de esto. Siempre alguien por ahí sale perdiendo y otro alguien sale ganando, y lamentablemente es parte de la regla del juego. Por ejemplo, si prohíben viajes, ponerle que lo prohíben los viajes, van a decir, nos quieren encerrar, el malestar psicológico de la gente que no puede viajar, no puede salir a la calle, no puede, qué sé yo, ¿no? Si ponen restricciones, supongamos, ponen restricciones a la circulación y demás, el argumento es, no se puede más porque la economía se cae, no se puede vivir, el gobierno no le importa nada. Entonces, ¿qué haces? Sacá las restricciones. Y si sacás las restricciones te dicen, explotan los hospitales, somos la vergüenza del mundo, mirá los casos de coronavirus que hay, 60.000 muertos y el gobierno no le importa. O sea, fíjense cómo, pase lo que pase, siempre va a haber alguna queja. Por ejemplo, una cosa medio graciosa, ¿no? Esto de trabar las ventanas de los colectivos que se hizo hace un tiempo. Vos haces una medida como esa, y lo que te terminan diciendo es, ¿ves? Los políticos son todos vagos, son unos inútiles, no sirven para nada, no hacen nada. Tanto li te ponen un clavito en la ventana para que no la cierren, ¿no? Para ventilar los colectivos y qué sé yo. Sin embargo, cuando hicieron lo contrario y tomaron muchas medidas restrictivas, se quejaron de lo contrario. Dijeron, ofenden las libertades individuales, los derechos, ¿dónde están los derechos constitucionales? Yo, la verdad, me encantaría saber si la Constitución aclara algo sobre qué se puede hacer en un contexto de pandemia, porque no es un contexto habitual, ¿no? Bueno, y simplemente cierro diciendo que esto no tiene fin, digamos. Siempre alguien se va a quejar de algo. Si pones a la policía controlando, te van a decir, llegó el estado policial, llegó el nuevo orden mundial, qué sé yo. Si sacás a la policía, te dice, nadie controla nada, en Argentina todo el mundo hace lo que quiere, el peronismo, bla, bla, bla. Entonces, simplemente lo que quiero decir es, los problemas están, siempre alguien lamentablemente sale perjudicado en parte. Lo que hay que entender es, hay que pensar en forma colectiva. Hay que pensar que no se trata de que vos vivas perfecto, se trata de que todo el mundo pueda vivir en una situación que ni siquiera la misma ciencia tiene claro cómo solucionar. Entonces, paciencia, traten de respetar las restricciones, traten de cuidarse todos y esperemos que vayan llegando a la vacuna, ¿no? Que nos vas a sacar un poco de todo esto. Empatía, paciencia y tratar de entender que en todos los países hay gente conforme y disconforme. Si pensamos que solamente sucede en la Argentina, me parece que somos muy inocentes. Vamos a nuestra segunda pausa. Para comprar o vender su propiedad, lo fundamental es asesorarse con una inmobiliaria seria, confiable y con amplia trayectoria en el rubro. En el corazón de Munro, Bruno Franco Negocios Inmobiliarios, 4762-3564 o 15-3789-7872.
cordialidad y profesionalismo para que usted realice sus mejores negocios. Bruno Franco, Negocios Inmobiliarios. Sibori 4785 Monro. Ok, bueno, a quien estás escuchando no es Bob Marley, si pensaste que era Bob Marley, pero es alguien muy parecido. Es parecido, sí, de verdad, ¿eh? Sí, bueno, es justamente quien fundó el grupo Los Wailers junto a Bob Marley. Evidentemente tuvieron una influencia mutua. Sí. Este señor se hace llamar Bonnie Wailer. El tema se llama Dance Rock. Bueno, este artista falleció hace unos 2 meses. De hecho, yo lamentablemente lo conocí a partir del fallecimiento. Y es un estilo similar al de Bob Marley, pero es un poco más experimental. Es un poco más una especie de reggae psicodélico el que hace. De hecho, vos lo ves y parece un Rastafari hippie, ¿no? De esos tipos así bastante locos. Bueno, hasta sus últimos días fue así. De hecho, se metió mucho en la filosofía Rastafari, no solamente haciendo música Rastafari, sino en la filosofía pacifista que tienen los que usan rastas y demás. Bueno, que lo explique un Rastafari un día, que lo invitamos a un Rastafari que lo explique. Y bueno, es este señor que la verdad tendría que ser más conocido porque evidentemente ha ganado varios premios Grammy, especialmente en la década de los 90, por sus discos de reggae, ¿no? Que evidentemente serían muy representantes del género. Vamos con las vías de comunicación. Bueno, gracias Sebas. Nuestras vías de comunicación, las 2 líneas de WhatsApp es el 155-420-5517, 156-296-1711. La web de la radio, fmsignos.com.ar, en YouTube nuestro canal Voces Disidentes Radio y en Facebook Voces Disidentes Programa de Radio. Daniel, ¿tenías algo que decirnos? Sí, 2 oyentes nos escriben diciendo que mientras haya democracia, todos tenemos que de alguna manera ceder algo de nuestros derechos. A veces conseguimos más, a veces conseguimos menos, pero es interesante el concepto. Dice que la democracia es para la gente que quiere el mundo para todos y no para aquellos que solamente quieren para sí mismos, es decir, para los egoístas. Me gusta a mí el concepto. Y hay otro oyente que nos dice que el gobierno falla en comunicar las normas claras respecto al tema de la pandemia, tardó en cerrar fronteras y la opinión que tiene este oyente, a quien le agradecemos el mensaje, es que falta más liderazgo político en la Argentina. Tiene toda la razón. Yo quería comentar rápidamente algo que sucedió la semana pasada y tiene que ver con la entrega de los premios Oscar.
en donde obviamente no vamos a perder el tiempo hablando de la película ganadora y demás, porque eso a nosotros no nos importa. Lo que sí me importa señalar es que Michael Moore, el cineasta, documentalista y escritor estadounidense, muy conocido por su postura progresista y su visión crítica, es una voz disidente a nivel mundial. Fue el director de la película del documental Fahrenheit 9/11, en donde hubo una dura crítica hacia la administración Bush, y también otros documentales en donde hablaba y denunciaba el sistema sanitario norteamericano, y las estafas de las aseguradoras. Lo menciono rápidamente a Michael Moore porque él quiso entregar virtualmente y simbólicamente el Oscar a la película más valiente, así la llamó, a la filmación que hizo la joven afroamericana Darnelia Frazier, que filmó el asesinato de George Floyd en una acera en Minneapolis. Decía Michael Moore, ella enfocó su cámara a la perfección y la mantuvo firme mientras el policía asesino la miraba directamente y le decía: tú eres la próxima. Pero ella no se detuvo, y como no lo hizo, el mundo entero vio lo que la América negra ha presenciado durante 400 años. Ahora sabemos que esto ocurre a diario en Estados Unidos, y no solo el asesinato de personas negras, sino también con la pobreza, el hambre, escuelas horribles, el encarcelamiento masivo, la falta de atención médica y una matanza diaria de cuerpo, espíritu y esperanza. Gracias, Darnella Frazier, le dijo Michael Moore, por tu regalo, por crear un momento de justicia. Seguro que hay mucho más por hacer, pero esta noche, asumiendo que la mayoría de la academia estaría de acuerdo, acepta este Oscar virtual por tu película conmovedora que sacudió a miles de millones de personas. Yo quería traer esto a colación porque la entrega del Oscar fue el lunes de la semana pasada, y la verdad que es una maravilla lo que dice Michael Moore, y es un verdadero hallazgo este testimonio que tuvo esta joven afroamericana. Aparte de los testigos que había presenciales, el video de ella sirvió también y fue condenado. Finalmente fue condenado y está preso. Así que bueno, por lo menos se hizo justicia. En este espacio, en este bloque, que siempre cambiamos un poco de tema, me gusta empezar a traer algunos temas que son de la vida diaria, de las preguntas que nos hacemos en la vida diaria, de las cosas que nos pasan, de los miedos, y en este caso, o del amor, o de las el tema que ya vamos a hablar más adelante, de las adicciones. Y en este caso me gustó leer sobre un tema y me hizo reflexionar sobre mi propia vida, ¿no? Y es el tema del fracaso. Algunos dicen que el fracaso existe, otros que no existe. Yo particularmente preferí no incorporarlo a mi vocabulario y pensar que el fracaso es una oportunidad de aprender de los errores, de cambiar, a veces. Yo hace muchos años en la facultad tenía una profesora de psicología que me decía, y me quedó grabado para siempre, que en la vida uno siempre va a tener dos opciones, o un camino o el otro camino, una decisión u otra decisión de cada cosa que se te produzca, trabajo, amor, lo que fuere. Entonces me decía que cuando tome una decisión nunca vuelva a mirar la otra, porque entonces es donde voy a sentir la palabra frustración, o convertida esa frustración en fracaso. Entonces, una de las cosas de cuando uno se divorcia, cuando yo me divorcié, que era muy chica, porque me casé muy jovencita, me dijeron, bueno, vos fracasaste. Y en realidad para mí nunca ese tipo de cosas van a ser un fracaso. Nunca divorciarse, nunca separarse, nunca tomar la decisión de terminar una relación, cualquiera que sea, aunque no sea un casamiento, sea un noviazgo, es un fracaso. Fracasar para mí es quedarse en una relación donde ya no sirve, donde no te hace feliz, donde ya no hay amor, donde la pasión se extinguió, o jugar a la familia feliz cuando no la tenés, o estar en un lugar donde no querés estar, donde no te hace feliz, donde por ahí te pasó por arriba la rutina, o donde ya no podés realizarte. Lo mismo sucede, por ejemplo, si vamos al aspecto laboral, también uno fracasa. Muchas veces se dice, hoy fracasé en este trabajo. No fracasaste en el trabajo. Si te fue mal en una entrevista laboral, revisá por qué te fue mal. 1, 2, 3 veces no podés fracasar, no podés frustrarte. Tenés que aprender del error que cometiste como para no volver a cometerlo.
Y si estás en un trabajo que no te llena, que no te complace, para mí fracasar es quedarte 30 o 40 años haciendo exactamente lo mismo y nunca animarte a cambiar, nunca animarte a vivir tus sueños. El fracaso se produce para mí cuando por miedo o por cobardía o por inseguridad uno no se atreve a dar el salto a cambiar en cualquier aspecto de su vida, ¿no? Ya sea laboral, emocional, uno no se atreve a cambiar y no nos damos cuenta que la vida es finita. Y si la vida realmente uno nace, vive y en algún momento muere. Quedarse donde uno no se siente cómodo, donde no puede realizarse, en realidad creo que esa es la verdadera frustración, ese es el verdadero fracaso, quedarte donde ya no se puede avanzar. Y si también me decían, bueno, a veces, me dijo una vez una señora, bueno, mi hijo me salió delincuente y entonces yo siento que fracasé como madre. Y ese es otro error enorme, porque uno con los hijos los educa como puede, les da el amor que yo por lo menos pienso que uno le da el amor que puede, le enseña valores, le inculca educación, pero no puede, esos chicos crecen, como uno también va cambiando en la vida, tu hijo cambia, y entonces las decisiones que toma de adultos ya son independientes a lo que uno le enseñó como padres, ¿no? No sé qué piensan ustedes con respecto a esto. Yo creo que fracasar es quedarse sin la posibilidad de cambiar, sin la posibilidad de intentar. Bueno, para bien o para sin mal. Ser feliz. Para bien o para sin mal, intentar algo. Ser feliz. Sí, Sebas. Por lo positivo, por lo negativo, algo te vas a llevar, por lo menos de eso. Yo tengo la teoría, y lo digo rápido, pues se cierra el programa. Decime. Tengo la teoría de que siempre algo te llevas de las cosas y que tenés que saber aprovechar eso de alguna forma. Yo simplemente voy a referirme a una frase que me escribió mi querida señora madre y que me viene a la mente hoy y que tiene que ver con que fracasar es haber vivido una situación determinada y no saber convertirla en experiencia. Ese es mi concepto, lo abrazo, lo tomo y es lo que opino sobre el tema. Bien, sí, yo creo que nunca dejes de intentar ser feliz. Buenas noches a todos, hasta el próximo miércoles. Bueno, gracias a todos. Buenas noches Argentina, en donde quiera que estés.